Chicas y chicos, vamos a continuar con el trabajo que venimos realizando desde que empezó todo esto de la pandemia y la emergencia nacional por el COVID-19. Vamos a continuar analizando un poco más las pirámides y los prismas. Primero vamos a analizar las pirámides. En este caso tenemos una pirámide que es de base cuadrada, ahorita la vamos a ver, pero si es de base cuadrada. La tengo en esta posición porque quiero que vean algo. Vamos a cortar la pirámide en varias partes. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a cortarlo de esta manera. Aquí yo lo voy a cortar como si estuviera pasándole un cuchillo que va paralelo al suelo. No sé si ustedes recuerdan, yo les había dicho que les ponía esta zona gris, que era el plano de abajo, para que supieran como que era el suelo, como que fuera la mesa donde está apoyada esta pirámide. Y estoy haciendo un plano que sale aquí celeste, verde, no sé, que está cortando la pirámide arriba. Entonces, ese plano en esa posición está perpendicular, perdón, paralelo a la base de la pirámide. Si lo vemos desde arriba, nos está formando un cuadrado. El asunto acá es que este plano yo lo puedo movilizar. No importa cómo yo lo mueva, no importa hasta dónde lo mueva, qué tanto lo mueva, lo que sí se va a formar, lo que sea que vamos a formar aquí, siempre es una figura de 4 lados. O sea, no importa cómo movamos ese plano o cómo cortemos esa pirámide, siempre vamos a obtener nosotros un cuadrilátero. Vean que antes yo les dije que estaba paralela al suelo. Ahora está inclinado. Entonces no importa si está inclinado o está paralelo con la base de la pirámide, vamos a obtener nosotros una figura de 4 lados, que va a ser lo que vamos a obtener a la hora de cortar esa pirámide. Pero por otro lado, si yo corto de manera perpendicular al suelo, véanlo ahí, está perpendicular a la base de la pirámide, se me va a formar un triángulo. Véanlo ahí que está como resaltado como con un verdecito más claro. Si yo muevo este plano, no importa qué tanto yo lo mueva, vean que ahí está, siempre se va a formar ese triángulo, ¿de acuerdo? No importa hacia dónde yo lo mueva, ahí se forma siempre ese triángulo. Entonces, a resumidas cuentas, si yo corto la pirámide paralela a la base, formo un cuadrilátero. Si la corto inclinada o diagonal, como quieran llamarlo, lo correcto sería decirlo oblicuamente, sería un cuadrilátero también. Pero si lo corto de forma perpendicular a la base, voy a obtener un triángulo. De igual forma que en el caso anterior, la pirámide de base rectangular va a tener las mismas características. Esta la voy a hacer un poco más rápido porque va a ser exactamente lo mismo. Si yo tengo por ahí un plano que es paralelo a la base de la pirámide, lo que voy a obtener en la parte superior a la hora de cortarlo es un cuadrilátero. Igual, si lo muevo, igual sigue siendo una figura de 4 lados, véanlo ahí. Igual sigue siendo una figura de 4 lados. No importa cómo lo corte, no importa si está inclinado, no importa si está paralelo a la base de la pirámide, va a formar un cuadrilátero. Si el corte que yo hago es perpendicular al suelo, veanlo ahí más o menos, si el corte es perpendicular al suelo, lo que yo voy a tener es un triángulo. Veanlo, ahí está el triangulito resaltado. No importa si lo muevo o no, sigue siendo un triángulo, ¿lo ven? Sigue siendo un triángulo la pirámide. No importa cómo lo mueva, sigue siendo un triángulo lo que vamos a obtener por ahí. ¿De acuerdo? A ver lo que pasa con una pirámide de base triangular cuando la base es un triángulo equilátero. Vean que ahí apenas si se ve el plano que está arriba cortándolo.
Estoy haciendo lo mismo que hice en el caso anterior. En ese caso, nosotros vamos a tener que el corte que se forma es un triángulo. Vean que no importa cómo mueva yo, la figura resultante es una figura de 3 lados. No me va a afectar absolutamente nada. No importa si el plano está paralelo o está oblicuo a la base del triángulo. Va a ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en el entendido que lo que yo quiera es hacer el corte de manera perpendicular al suelo? Si yo lo que quiero es hacer el corte de manera perpendicular al suelo, a ver, y lo estoy construyendo mientras hablo con ustedes para que se pregunten y lo contesten ustedes mismos. ¿Qué creen que sea lo que pase? ¿Se formará un triángulo? ¿No se formará un triángulo? Porque en los otros dos casos se formaba un triángulo con el plano que estaba perpendicular al suelo. Bueno, resulta que efectivamente, si ustedes lo visualizan, ahí hay un triángulo. No importa hacia dónde lo mueva, sigue formándose un triángulo. Entonces, en la pirámide de base cuadrada y en la pirámide de base rectangular, si el corte es paralelo a la base de la pirámide o es oblicuo a la base de la pirámide, vamos a tener un corte que forma un cuadrilátero. En la pirámide de base triangular, si tenemos un corte oblicuo o un corte paralelo a la base, vamos a tener un triángulo. Y para las tres pirámides, si el corte es perpendicular con la base de la pirámide, el corte va a ser un triángulo también, o sea, una figura de 3 lados. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con los prismas. Vean que yo ya aquí lo adelanté. Tenemos el prisma de base cuadrada. Tenemos el plano de arriba que lo va a cortar paralelo a la base. Vamos a ver qué pasa en ese caso. En ese caso se nos está formando una figura de 4 lados. Vean, ahí está el cuadrilátero. Igual que en el caso anterior, no importa. No importa si está oblicua o no, sigue siendo una figura de 4 lados. Veanlo, ahí está. Esta parte la hago igual, pues un poco más rápido porque al inicio era cuando uno lo veía como más complicado, pero vean que igual no importa en la posición en que esté ese plano, sigue formándose una figura de 4 lados. Hay un cuadrilátero ahí, en cualquiera de esos cortes. Ahora, ¿qué pasa? Quisiera saber yo, ¿qué pasa si el corte, qué pasa si el corte nuestro lo hacemos perpendicular a la base? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar si yo hago un plano aquí que sea perpendicular a la base? ¿Qué figura se va a formar? Piénsenlo un poquito, contéstense ustedes mismos y hagan el ejercicio. Contéstense para ver si efectivamente lo que yo voy a decir es lo que sucede. Si creen que es un triángulo, les voy a decir que no. La figura que se forma en ese caso es igual un cuadrilátero. Vean, ahí está. Y no importa si yo lo muevo, sigue siendo un cuadrilátero. Ahí está. No importa si yo muevo ese corte, si corto de otra forma, sigue siendo un cuadrilátero. Sigue siendo una figura de 4 lados.
Entonces, si lo corto paralelo a la base, oblicuo a la base o perpendicular a la base, el prisma de base cuadrada va a obtenerse un cuadrilátero en el corte. Ok, chicas y chicos, ahora vamos a ver qué sucede entonces con el prisma de base rectangular. Vamos a hacer los mismos cortes, paralelo a la base, oblicuo a la base y perpendicular a la base. Aquí tenemos un plano que está paralelo a la base, vean que casi no se ve, pero ahí está. Y la figura que tenemos es un prisma de base rectangular. Vean que pasa lo mismo, tenemos un cuadrilátero. Y no importa hacia dónde yo lo mueva, no importa si el trazo es oblicuo, sigue formándose un cuadrilátero, véanlo ahí. Una figura de 4 lados y ahí el plano está oblicuo. ¿Ven? Entonces vamos a tener que si el corte en una pirámide, un prisma de base rectangular es paralelo a la base, tenemos que se forma en el corte un cuadrilátero. Si es oblicuo a la base, se forma un cuadrilátero también. Y ahora vamos a ver qué pasa si el corte que estoy haciendo es perpendicular a la base. Si el corte que yo estoy haciendo es perpendicular a la base, la figura que se me va a formar en ese caso, igual que en el caso anterior, es un cuadrilátero. Vean, una figura de 4 lados, ahí está. Y no importa hacia dónde yo lo mueva, sigue siendo una figura de 4 lados, véanlo ahí. Entonces, en el prisma de base rectangular, si la figura que yo tengo, si el plano que yo tengo lo corta paralelo a la base, oblicuo a la base o perpendicular a la base, se va a formar siempre un cuadrilátero en el corte. Y por último, y no menos importante, está el prisma de base triangular. El prisma de base triangular va a tener un comportamiento diferente a los otros prismas. Por ejemplo, aquí está el corte paralelo a la base, que si nos fijamos, se forma un triángulo. Forma una figura de 3 lados. Y no importa si el corte es paralelo a la base o es oblicuo, la figura que se va a formar es un triángulo, para que lo tomemos en consideración. En cambio, si tenemos un corte perpendicular a la base, lo que vamos a tener es un cuadrilátero, véanlo ahí, y lo voy a mover para que ustedes vean que no importa cómo uno lo mueva, sigue siendo un cuadrilátero, véanlo ahí, aunque pase, se mueva, sigue siendo un cuadrilátero la figura. Entonces, en el prisma de base triangular, cuando la base es un triángulo equilátero, si el corte es paralelo o es oblicuo a la base, se forma un triángulo. Y si el corte es perpendicular a la base, se forma un cuadrilátero. Entonces, chicas y chicos, para que ustedes lo vean, lo que estamos haciendo esta semana es simplemente identificando cortes. Solamente estamos viendo qué figuras se forman dependiendo del tipo de corte que le hagamos a cada una de las figuras. ¿Qué es lo importante en este caso? Lo importante en este caso es que ustedes se aprendan cuáles son esos cortes y aprendan a visualizarlo. Este programita que yo estoy utilizando se llama GeoGebra, es un programa gratuito, lo pueden descargar en el celular.
En la computadora no estoy seguro que lo puedan descargar, por lo menos en la de la fundación, por el tema de que necesita permisos para instalarlo. Pero una de las cosas que podemos hacer es, cuando nos cambien las computadoras, solicitarle directamente a la fundación que nos instale de una vez GeoGebra en todas las computadoras para que lo podamos utilizar también en clase. Porque es un programita bastante útil y bastante bueno. La versión de celular es buena, lo que pasa es que es muy incómodo porque la pantalla es muy pequeña. En cambio, por aquí en una computadora es muchísimo más fácil porque tenemos mouse y podemos controlarlo muchísimo mejor. Espero que la clase de esta semana les haya gustado. Es algo un poco más relajado todavía. Vean que lo que hicimos fue nada más saber cuáles son los diferentes cortes. Hay que saber cuáles son esos cortes, hay que aprenderse esos cortes. Y no me queda nada más que decir que nos escuchamos la próxima semana